Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles a la audiencia que nos escucha por Vértice Dimensional, por Radio Bendición 106.1 FM, por campamento de oración en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube. Le damos las gracias por apoyarnos en compartir los mensajes de mis hermanas del programa. Fue una bendición también tener al pastor Luis Serrano, ahora que estuvo compartiendo con nosotros a través de campamento de oración. Ver que para el ser humano que tiene ganas de servirle al Señor no hay impedimentos. Él no puede ver, él perdió la vista a los 29 años, pero es de admirarse el amor que tiene al servicio del Señor y ver cómo no imposibilita para nada el tener una debilidad en nuestros órganos humanos para poder servirle al Señor. Yo me quedé admirada de cómo yo lo hospedé en la casa y me quedé admirada de que él no sabe moverse, sabe dónde está su ropa, sabe ubicar todas sus pertenencias y tener desorden, muy diferente a cuando hay personas, ¿verdad?, desordenadas, ¿verdad? Y le dije a mi esposo, es increíble cómo Dios da tanta capacidad a una persona cuando pensamos que hasta ahí está derrotado todo, ahí está acabado todo. Dios hace resurgir de las cenizas la vida y lo pude ver en él. Y precisamente hoy en estos momentos de oración me gustaría, antes de entrar a la oración, que podamos entender que es importante no abandonar, no dejar a un lado la palabra de Dios, no dejar a un lado el conocimiento de Dios, la presencia principalmente de Dios. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel 4:16, donde podemos ver a un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos que no estaban haciendo las cosas adecuadas dentro del templo de Dios. Él, como muchos padres, a veces tapan el pecado de sus hijos. Él escuchaba que sus hijos hacían cosas horribles ante los ojos de Dios en el propio templo. Y él se hacía que no escuchaba y no veía, ¿verdad? Dejó pasar todas esas murmuraciones, pero tarde o temprano Dios sacó a la luz la verdad y permitió que el arca fuera tomada por los filisteos. Pero quiero que me acompañes a la escritura. Vamos a leer desde 1 Samuel 4:14. Dice, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios.
Y Cabó fue el nombre que le dieron a alguien que descuidó la presencia de Dios. Ya no había gloria. La madre por eso exclamó con dolor en su corazón: la gloria de Dios había apartado de Israel. Porque el arca contenía la gloria de Dios. Por eso es importante en estos tiempos, amigo, hermano, hermana, tú que nos escuchas el mensaje de Dios. El Señor ha estado haciendo llamado a través de las redes sociales, a través de una invitación que te hizo un amigo, una amiga, a través de la televisión, de la radio. Dice que ahora la palabra se ha extendido a los rincones más alejados de la tierra. No va a haber pretexto porque hay una palabra que se ha expandido por todo el mundo y que muchos hemos hecho a un lado esa palabra de Dios. Hemos querido seguir nuestros propios caminos, hemos querido seguir nuestras propias decisiones, nuestras propias actitudes, nuestra propia arrogancia. Hemos alimentado en estos tiempos un orgullo, un ego, diciendo que no necesitamos a Dios. Podemos ver que ahora el arca, lo que es la palabra de Dios, la presencia de Dios, se ha removido del sistema gubernamental, del sistema moral, del sistema de las escuelas, aún de las propias familias. Muchas familias han dejado a un lado a Dios. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando mis abuelitos eran humildes, ¿verdad? Sencillos, perdón, en su humanidad, ¿verdad? Y recuerdo que aún en esa sencillez de donde vivían, ellos tenían reverencia a Dios. Tal vez en un conocimiento como se los enseñó una creencia tradicional, pero ellos tenían reverencia a las cosas de Dios. Ellos tenían reverencia a entrar a un templo. Ellos sabían que no podían entrar tomados, fumando o drogándose, o sabían que si estaban en pecado, ellos ahí se sentían desnudos ante Dios. Pero ahora podemos ver que esa reverencia, tanto en las cosas seculares como en las cosas cristianas, ya no hay temor. Podemos ver cómo ahora podemos estar en los altares, podemos estar predicando la palabra, podemos estar en una creencia religiosa y ya no hay reverencia ni temor de Dios, porque hemos hecho a un lado la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ha estado aconteciendo? Que ahora los hijos han sido tomados como fueron tomados en ese tiempo de Elí. Ahora los hijos son educados por un teléfono, son educados por las redes sociales, porque ahora los padres no tienen tiempo para cuidarlos, porque se mantienen trabajando, se mantienen juntando dinero para cumplir su sueño de una casa, de un negocio, de un terreno, ¿verdad? Y han descuidado ese amor, esa unidad, esa armonía de tenerla en su hogar. Por eso ahora también en las escuelas podemos ver cómo se ha hecho, principalmente aquí en Estados Unidos, que ha sido un país que le dio mucho tiempo, por muchos años, le dio hincapié a las normas morales de la palabra de Dios. Se leía la Biblia. Antes de empezar una clase oraban junto a los niños con los maestros para que Dios los bendijera, les diera inteligencia para poder entender las clases, ¿verdad? Lo que se les iba a enseñar. Ahora es triste ver cómo ahora prefieren enseñar las tinieblas, dejar que tomen tu control en las escuelas de las tinieblas y quitar lo que consideran ahora que es algo que los está oprimiendo, que no los deja hacer. Yo escuchaba a un joven que decía, es que ahora cuando a mí me hablan de Dios, eso no me deja ser, no me deja ser libre. Ahora la mentira le llaman verdad, y a la verdad mentira, porque va junto con la iniquidad que lleva, junto con sus concupiscencias, a llevarlos al pecado. Por eso ahora es importante que no hagamos a un lado la presencia de Dios, no seamos esos Icabod, no seamos esas personas que queremos, ¿verdad?, vivir nuestra propia gloria, vivir nuestro propio éxito, nuestra propia realidad, cuando sabemos que necesitamos a Dios en todo.
Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos socorra, que tenga misericordia, porque Él en estos tiempos va a traer juicio sobre la tierra. Las cosas no van a ir bien y lo podemos ver el desempleo creciente. El pastor que vino invitado a comentarnos cómo en California está excesivamente cara las rentas, la comida, la gasolina. Y eso no lo podemos solamente ver en un estado, podemos ver cómo todo el país está en una decadencia moral, económica, y aún muchos no han podido ver o no hemos podido ver la realidad espiritual que se está moviendo, de que las tinieblas cada vez están tomando más control de regiones, de territorios, tanto que podemos ver tanta juventud envuelta en drogas, muriendo por las drogas, por sobredosis de drogas. Hay un lugar en cierta parte de Washington que visitamos porque hay niñas refugiadas de la drogadicción, ¿verdad? Que son quitadas de los padres. Y a mí me da tristeza ver, y me dio mucha tristeza ver una jovencita, es más, una niña de 10 años arrebatada de su madre, porque su madre se droga, ¿verdad? Su madre está viviendo la vida que ella quiere vivir y no le importó tener cuidado de sus hijos, y pues esta niña, como fue, pues le pusieron, ahora sí, la acusaron ante el gobierno, le fue quitada esa niña. Y esa niña, cada vez que vamos a visitar a una jovencita que está ahí en ese lugar, esa niña pide ayuda, pide que ella quiere sentir el amor de un hogar. Y yo cada vez que la escucho, le digo, mija, ¿tú quieres realmente tener un hogar? Y no dice más que sí, ¿verdad? Pero hasta ahí, porque pues no les permiten mucho hablar. Pero yo puedo ver en su mirada esa cara de depresión, de tristeza, y ver que la otra jovencita va y lo visita a su papá. Pues ella anhela eso, ¿verdad? Entonces, ¿y cuántas jovencitas como en ese lugar están apartadas de las cosas de Dios y creyendo que el sistema que ahora no haya que hacer porque se ha salido de control, ¿verdad? El exceso de jóvenes con drogas. Ahora el gobierno no sabe cómo tratar esta situación con estas jovencitas. Y es triste porque ni siquiera la palabra de Dios está establecida en ese lugar. Y obviamente esas jovencitas no se van a recuperar porque lo único que las va a hacer cambiar es el poder, la gloria de Dios. Pero lamentablemente muchos padres, esa gloria, esa presencia, ese temor hacia las cosas de Dios las han dejado perder. Y a veces ya quieren venir con el problema con sus hijos ya cuando es demasiado tarde. Inclusive esa palabra una vez el Señor me la dio hace como un mes. Y yo dije, ¿qué significa el cabo? Ya lo había leído tal vez, pero no le había puesto tanta atención. Y eso me hizo entender cuántas personas han abandonado ese temor, esa presencia, tanto los que conocieron como los que no conocieron, por los afanes que este mundo les presenta. Cuántos caminaron, experimentaron poder de Dios, experimentaron sanidad, experimentaron milagros en su vida, sanidades de cáncer, diabetes, gente que aún resucitó de la muerte, les dio experiencias del cielo y del infierno. Y en un lugar del camino, en una parte del camino, se extravió, se perdió, se desvió, perdió esa gloria, esa sensibilidad al Espíritu Santo, porque dejó entrar todos los afanes, todo lo que este mundo empieza a ofrecer, no solamente económicamente, sino podemos ver modas, podemos ver tradiciones, podemos ver incluso doctrinas de demonios ahora imponiéndose aún en los mismos templos católicos, testigos de Jehová, cristianos, para seducir al pueblo de Dios que no está firme y desviarlo a otra creencia, haciéndoles creer que Jesús no es Dios, que Jesús no existió
y que lo único que les espera es que si estamos haciendo lo que el sistema nos ofrece, vamos a obtener la recompensa, ¿verdad? Que pues este mundo nos va a ofrecer, pero este mundo un día va a acabar en cenizas, porque está escrito en el Apocalipsis que esto se va a quedar en nada, nada va a quedar en esta tierra. Por eso es importante que tú, yo y todos aquellos que hemos hecho a un lado la presencia de Dios, volvamos a ella. No dejemos que ese Icabod trascienda a nuestras generaciones, a nuestras familias que todavía no han venido a las cosas de Dios. No dejemos que traspase esa realidad a nuestra vida espiritual, a nuestras familias. Necesitamos retornar nuestro corazón a Dios. Necesitamos retornar a ese camino, a esa dirección correcta donde nos extraviamos, volver a ella, para que Dios nos lleve en el camino correcto, porque ya no hay tiempo, queda muy poco tiempo para la venida del Señor, para que esta tierra sea juzgada, para que esta tierra venga a poner orden en el sistema que está desordenado. Vienen muchas catástrofes naturales y las podemos ver porque son principios de dolores, como dice Mateo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para recuperar esa presencia que algún día se apartó de mi hogar? Aún muchas veces cuando nos hacen la invitación a un servicio cristiano, a leer la palabra de Dios, a abrir nuestra casa para oración, ya no queremos porque ya no creemos en Jesús, ya no creemos que hay un Dios, ahora creemos que la brujería, ahora creemos que un ritual, ahora creemos que una creencia oriental nos puede dar la paz, nos puede dar la salvación, nos puede ayudar en ese problema. Pero estamos en algo incorrecto, porque solamente Jesús puede sanar tu corazón. Jesús puede sanar esa costra que tú has hecho en tu vida. Muchos quedamos atrapados en el pasado por la culpabilidad, quedamos estancados por una venganza, por una ira, por un celo, por una envidia. Muchas veces llamamos al pecado al que no perdona, al que comete adulterio, al que comete fornicación. Pero a veces también adulteramos con nuestros pensamientos. Le deseamos mal a un prójimo en nuestros trabajos, queremos venganza, o alguien porque no nos cae bien, o queremos su puesto, o queremos lo que él hace. Detenemos pensamientos y estamos metiendo cizaña, aún en nuestros propios hogares. Cuántos hermanos, por querer la herencia que el padre les piensa dejar, se matan entre ellos. Yo he escuchado varios casos de varias familias que entre hermanos se matan, se están mandando juicios, se están mandando brujerías, se están mandando aún personas para que los asesinen por quedarse por un pedazo de tierra, que tarde o temprano ese pedazo de tierra no le va a durar mucho tiempo. Y aún lo peor, que la conciencia siempre le va a estar recalcando el mal que le hizo. Por eso necesitamos entender que necesitamos regresar esa arca, esa palabra, esa presencia a nuestra vida espiritual. Por eso te invito a que me acompañes en estos momentos a orar, para que Dios sea obrando en esas áreas estancadas de tu vida. ¿Okay? Vamos a iniciar. Señor Jesús, vengo ante tu trono en este momento, Padre, pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia. Te pido, Señor, en esta hora, Padre amado, que nos cubras con tu preciosa sangre, que toda esa audiencia que está escuchando esta oración, seas tú, Señor, alimentando, Señor, de tu santa doctrina, de tu sana presencia, Señor. Envuélvenos en ese bálsamo divino de amor, en esa aroma fragante, Padre Celestial, para que tu presencia pueda seguirse derramando de una manera especial en nuestras vidas, mi amado Dios. Te pido que nos perdones toda iniquidad, todo aquello que hemos dejado traspasar, Señor, a nuestras vidas, a nuestra alma, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, Señor, con todo aquello que no es fruto del Espíritu Santo, Padre. Te pido que llenes nuestras canastas espirituales de tus dones, de tus frutos, Padre.
para que podamos seguir los pasos del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Seguir sus huellas, Señor, con nuestro carácter, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, Padre. Te damos gracias porque tu benevolencia, tu misericordia, aun siendo arrogantes, orgullosos, necios, Padre, mentirosos, pecadores en toda la extensión de la palabra, tu mano de poder se extendió, Señor, en esa cruz del Calvario, cuando no nos merecíamos ni siquiera nuestra propia vida en estos momentos, Padre. Pero tú en esa cruz del Calvario, Señor, extendiste tu amor, Señor, tu benevolencia, Padre. Extendiste tu manto divino sobre todo aquel, Señor, que se acerca a ti en humildad, en humillación, Señor. ¿Cómo no darte gracias, mi amado Dios, si tú eres el único Dios perfecto, el único Dios único, divino, que hace cosas de las cenizas, las hace resurgir en vida, Padre? ¿Cómo no darte gracias, mi amado Dios? Tú limpias, Señor, nuestros caminos de todo lo que hemos ensuciado, hemos desordenado. Tú lo vuelves a poner en orden, tú lo vuelves a poner en el lugar correcto, Padre. Cuando nos hemos desviado, nos haces corregir nuestro camino, Padre. Y nos haces volver a ti, Señor, porque tú nos amas y tú quieres el bien en nosotros. Te pedimos por todos aquellos que algún día dejaron entrar y cabó a su presencia, Padre. Por aquellos que dejaron entrar, Señor, ese dolor, esa tristeza, Padre amado, en su corazón. Por aquellos que se apartaron de tus caminos, mi amado Dios, te pido, Señor, que los hagas regresar. Que en algún momento dejaron entrar, Señor, la avaricia, Señor, la falta de paz, el celo, el afán por las cosas materiales, Señor. Te pido que seas tú haciéndolos regresar. Por ese cabó que dejaron traspasar, Señor, en sus almas, en su vida ministerial, espiritual, Padre. Por ese enfriamiento, ese estancamiento que le dieron lugar, Padre. Por afanarse a las cosas y al sistema de este mundo. Te pido que los hagas regresar, mi amado Dios. Por todos aquellos que necesitan, Señor, seguir siendo direccionados, que se han extraviado, Padre. Háblales, Señor. Háblales, corrígeles, amado Dios, donde necesitan volver a tu presencia, a tu camino, bendito Dios. Te pido, Señor, que nos limpie, Señor, de toda iniquidad, porque a veces fallamos, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, Señor. Te pido que sanes, Señor, toda herida del alma, bendito Dios. Que tu hermosa presencia sea, Señor, restaurando, bendito Dios, todo aquello que necesita sanarse y restaurarse, Padre amado. Derrama de tu esencia, de tu poder divino sobre nosotros, Señor, porque lo necesitamos, amado Dios. Necesitamos seguirnos enfocando en ti, Padre Celestial. Necesitamos que tú seas uno con nosotros y nosotros uno contigo, mi amado Dios. Por aquellos que están en los hospitales, que han perdido la esperanza de seguir adelante por un dictamen de un doctor, Señor. Por aquellos que han creído más a la mentira que a la verdad, Señor. Revélate a ellos con lazos de amor, Señor. Manifiéstate en esos hospitales, en esos hogares donde se sienten solos, Padre. Pon ángeles, Señor, que les hagan sentir tu amor, tu fe, tu creencia, Padre. Para que ellos no se olviden que tú estás en el hueco de tu mano escondidos, Padre. Por aquel trigo, Padre, que está aún en las mafias, Señor, en la delincuencia, Padre, que han desviado, han caído en esas trampas, Padre, porque nadie les habló de ti, porque nadie les mencionó de tu amor, de tu misericordia, Padre, porque solamente conocieron lo malo desde pequeños, Padre, pero son tu trigo, tú los creaste con un propósito, Padre, desde el vientre de sus madres. Hazlos enderezar sus sendas, hazlos enderezar sus caminos, Padre. Revélate a ellos, mi amado Dios, aun cuando estén a punto de hacer lo malo, Señor, manifiéstate, Padre, que se les abra los ojos espirituales para que puedan, así como Pablo, Señor, rendir su voluntad a ti, bendito Dios. Así como hiciste con Pablo, Señor, que le tumbaste el ego, Padre.
Tumba el ego de todos aquellos que creen que no te necesitan, Señor. Que te han hecho a un lado, Padre amado, ese orgullo, Padre, esa necedad, Señor, que les impide reconocer que necesitan a Dios en sus vidas, en sus familias, Padre. Por esos hogares que han sido traspasados por esa espada, Señor, de la división, de la falta de armonía, Señor. Ten misericordia de ellos, vuélvelos a armonizar, Padre. Vuelve a unir esos matrimonios que han sido divididos, Padre, que no se dieron cuenta en qué momento el enemigo vino a dividir sus hogares sigilosamente, Padre. Te pido que los ayudes, Señor, a armonizar para que sus hijos vuelvan a sentir ese calor de hogar en sus padres, esa unión, Señor. Por todos esos jóvenes, Padre, que están ahí, aún podemos ver tu trigo también ahí que fue pisoteado, que cayó en trampa, Señor, y que ahora la culpabilidad, la acusación no les permite avanzar. Sácalos de ahí, mi amado Dios. Visítalos, mi amado Dios. Usa a tus hijos, a tus siervos en cualquier parte del mundo para que los puedas volver hacia ti, Señor, a ese amor. Aun aunque sea en el último momento antes de su partida, Padre, ten misericordia de ellos, Padre. Por nuestras familias que aún no han venido a tus caminos y no quieren reconocer que necesitan de ti, Padre. Quita esos velos mágicos, esas vendas mágicas, mi amado Dios, para que ellos puedan, Señor, alcanzar misericordia, Padre amado, antes de que tus juicios más fuertes vengan sobre la tierra y ellos sean quedados, Padre. Te pido que alcances con tu mano de poder a ellos, bendito Dios. Que tu benevolencia los cubra de todas esas mafias, de todos esos asaltantes, de todos esos secuestradores, Padre, que los hagas invisibles por amor a tus hijos, Padre. Por los hijos de mis hermanos, Señor, de aquellas familias, Padre, que se encuentran extraviados en las drogas, en el alcohol, Padre. Te pido que seas tú su refugio, Padre, que empieces a romper la iniquidad, Señor, a quebrantar todo aquello que vienen arrastrando de maldiciones ancestrales, Padre. Que los hagas retornar a ti, bendito Dios, a tu seno donde fluye, Señor, ese calor, ese amor espiritual, Padre amado. Necesitamos, Señor, cada vez más de ti en cada decisión, en cada acto para mostrar tu amor y ser luminarias a los que necesitan de esa luz, de esa palabra que necesitan de consuelo, de paz, Padre. Aún por el pueblo que ya conoce, Padre, que se está dejando envolver por las tinieblas, Padre, de este mundo, por el sistema desordenado, Padre, porque se están dejando convencer por ese espíritu de confusión, de error, aún que les hace creer que si su identidad cambia, tú los vas a perdonar, Padre. Sabemos que el perdón está ahí, pero también hay una consecuencia en el pecado, Padre. Te pido por todos aquellos que un día que conocieron de ti y experimentaron tu gloria, Señor, los hagas regresar a ti, Señor. Aún aquellos que su identidad ha sido confundida, ha sido estropeada, Padre, los hagas volver a ti con lazos de amor, mi amado Dios. Te pido que seas tú obrando, Señor, en cada familia, en mi matrimonio y en el matrimonio de cada oyente, Padre. Pon una fortaleza de acero, Padre, de resistencia, Padre, para que ningún dardo del enemigo venga contra nosotros, Padre Celestial. Para que ese espíritu de Absalón, de Dalila, que viene a robar, Señor, economía, que viene a robar la paz, Señor, a los hogares, sea echado fuera ese espíritu de rebelión sobre los hijos, Padre, que se quiere manifestar hacia los padres. Tú seas poniendo paz, tú seas atando al hombre fuerte en cada hogar, Padre, para que pueda operar solamente el Espíritu de Dios en ese hogar, Padre. Que seamos armonizando contigo en una sola mente y en un solo corazón, mi amado Dios. Injértanos, Señor, a tu pámpano, a tu palabra, Señor. Aún átanos a esa cruz, Padre, de la salvación, para que tú sigas trabajando en esas costras, en esos cargos, en esos espinos que hemos dejado entrar a nuestra alma, Señor, a nuestra mente, Padre. Limpia, purifica, bendito Dios, que tu hermosa presencia sea arrancando, Señor, desde nuestras entrañas toda raíz de amargura, de odio, de venganza, Padre, de celos y de envidia, Padre. Que sea, Señor, nosotros teniendo dominio propio, Padre, para que nosotros podamos, Señor, aún en el momento de la prueba, actuar con mansedumbre, con misericordia, con compasión, Padre.
Te pido por cada pastor, Señor, que quiere tirar la toalla, Señor, por los que nos han escrito, Señor, que quieren renunciar a sus ministerios, que ya no quieren continuar, Padre amado. Fortalécelos, Señor. Endereza, Señor, sus sendas, Padre. Si han dejado entrar corrupción a sus ministerios, Padre, hazlos enderezar por la senda correcta para que tu mano de poder se vuelva a manifestar en esos ministerios, Padre. Si han dejado entrar contaminación, Padre, háblales a sus vidas, Señor. Háblales el perdón que tienen que ellos pedirte a ti, Padre, para que tu misericordia, tu presencia vuelva a descender a esos hogares, Padre, a esos lugares ministeriales, Padre. Por esos pastores, Señor, que se sienten sin fuerzas, que se sienten confundidos, Padre. Rompe toda telaraña, Padre, que quiere el enemigo enviar y ha creado sobre ellos. Esas redes que el enemigo ha lanzado para cazar sus almas, Padre. Te pido por ellos, Padre, por sus esposas, por cada ministerio que se está esforzando en seguir adelante y avanzar en esta brecha, en este duro caminar, Padre. Sabemos que estos caminos son difíciles, Padre. Sabemos que el enemigo se levanta oponiéndose a nuestro llamado. Pero tú, Señor, ya tienes un propósito al final de esta brecha, Padre. Y nada va a impedir, nadie va a impedir, Señor, que se cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Tú vas a llevarlos a ese nivel de gloria que tú quieres llevarlos, Padre amado. Solamente síguenos manteniendo, no viendo izquierda ni a derecha. No mantener nuestra mirada en nadie más que en ti, Señor Jesús, que eres el buen pastor, el pastor fiel que tú amas, Señor, que no mira, Señor, lo por fuera ni por lo que te dicen, sino porque tú ya nos conoces, tú ya nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Y aún en nuestras debilidades tú te glorificas en nosotros, Padre, creando y cambiando todo aquello que está desconectado a ti, bendito Dios. Gracias, mi amado Dios, por aquel, Señor, que se encuentra afligido, abatido en una situación, Padre. Dale las fuerzas, dale la paz que necesitan, Señor. Dale la convicción de que tú estás aún en esa situación. En medio de esa situación tú estás con él, tú estás con ella, Padre. Por aquel que le han venido a robar las finanzas, Padre, manifiéstate, Señor, en perdón y en misericordia y vuelve, Señor, a restaurar todo lo que el enemigo le quitó, Padre amado. Pero todo esto sea en humillación, Padre, ante ti, reconociendo que te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Gracias, te amamos, te damos, Señor. Gracias por el grupo juvenil de jóvenes con decisión, Señor. Bendíceles en gran manera, súpleles, Señor, su economía, quita toda oposición en las universidades, aún de esos maestros que se quieren oponer a que tu palabra sea llevada ahí en México, en el Distrito Federal, Padre. Por los pastores que están llevando, Señor, ese ministerio adelante, Padre. Suple sus finanzas, dales fuerza, Señor, porque no es fácil trabajar con la juventud, Padre. Dales la sabiduría y la inteligencia para que puedan ser buenos guías para esos jóvenes, Padre. Por el ministerio del pastor José y Norma Ponce, Padre. Bendíceles en gran manera, Señor. Bendíceles su ministerio, Señor. Suple, Señor, nuevamente sus finanzas. Suple todo aquello que el enemigo les quiso robar, Padre. Vuelve a regenerar, Señor, su ministerio. Dales una unción fresca, Padre Celestial. Dale palabra fresca a mi hermana para que nos pueda seguir alimentando con esa fresca palabra. A todas aquellas mujeres, Señor, que ella tiene palabra de vida para ellas, Padre, por su ministerio radial, por el ministerio de Michoacán, Señor, por el ministerio de Nostepec, Señor, por el pastor Gerardo y la hermana Lorena, Señor, por el hermano Ángel y la hermana Mari. Fortaléceles y por toda la congregación, Señor, que ha sido leal, por la radio que ha alcanzado almas, Señor, que tú sigas rompiendo todo ataque del enemigo en esa onda radial, Padre, que sigas tú, Señor, traspasando, Señor, los hogares que aún no conocen de ti, Padre, que puedan ellos, Señor, venir a tus caminos, Padre. Todo esto te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi amado hermano, por apoyarnos, por seguir adelante, sigue buscando la presencia de Dios. No permitas que tu hogar llegue a visitar Icabod, tu vida espiritual, sino que sea el Espíritu Santo llegando
cada vez más a tu corazón y al corazón de los que amas. Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.